Bienvenidos, bienvenidas a este octavo domingo después de la fiesta de Pentecostés. Vamos a comenzar con nuestra oración de la mañana. Lo vamos a hacer siguiendo la liturgia que tendremos en cualquier momento online. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Mateo. La lectura del día de hoy se encuentra en la página 1434. 1434, versículos del 24 al 30 y del 36 al 43. Las parábolas se dicen así. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y les dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo de mi granero. El versículo 36 en adelante dice: Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la palabra de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias a ustedes, Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Y tenemos una nueva parábola hoy, otra parábola en la misma línea del domingo pasado de las parábolas agrarias, con las dificultades que esto presenta y que también el leccionario nos está dando este domingo un texto cortado. Entonces, claro, uno después siempre se hace la pregunta, bueno, ¿qué es el pedazo que queda afuera, ¿no? Porque qué es lo que aquellos que armaron los leccionarios, ya que los leccionarios no bajan del cielo, aunque los que los escriben consideran que sí, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Por qué? Uno se hace la pregunta y de últimas, como tal vez eso no tenga mucha respuesta del por qué, al menos qué es lo que hay en el pedacito que se ha dejado afuera. Bueno, tenemos, por un lado, las pequeñas parábolas. El reino de los cielos se parece al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo,
y que es la semilla pequeña, ¿no? Y que es el lugar que, aunque es la semillita más chiquita, le da cobijo a las aves del cielo, ¿no? Es decir, lo pequeño que rinde para muchos. La otra, para la que sigue después, es la de la levadura, la mujer que mezcla un poquito de la levadura en la harina hasta que fermenta toda la masa. Y un dato clave, y esto está justamente aquí en el medio. Entonces, claro, uno dice, bueno, está la parábola del trigo y la cizaña, hay una explicación, después podemos tomar un momento ahí, pero entre medio el relato tal como nos lo presenta Mateo pone estas otras parábolas. O sea, el sentido se construye con todas, no con estos tijeretazos de los leccionarios. Y ese es un problema siempre. Bueno, tiene que ver con el concepto de la Biblia, de la palabra, y claro, quien lo arma también lo arma desde algún lugar. Nadie es neutro en esto y todos miramos desde donde estamos, escuchamos desde donde estamos, leemos desde donde estamos. Entonces, bueno, siempre está esta tensión entre buscar aquello que entre comillas es lo verdadero y aquello que yo lo miro y digo, bueno, esto es así porque mi verdad dice esto. Es decir, entre las verdades individuales, personales, o aquello que de pronto tiene un poquito de cuestión en común más grande. El domingo pasado que teníamos la otra parábola agraria grande, la del sembrador que sale a sembrar, tocamos un poquito de refilón esa idea que trae Richard Niebuhr de la cuestión, digamos, de entre Cristo y la cultura. Es decir, entonces ese modelito de Niebuhr que sigue siendo, a pasar los años y sigue apareciendo y se sigue usando, ¿no? Es decir, bueno, que conviven de alguna manera y está esta tensión entre, especialmente las iglesias, ¿no? El Cristo de la cultura, donde tenemos una prédica que lo que hace es reivindicar y bendecir la cultura y que de alguna manera se busca que lo que está de moda o lo que es la época o lo que fuere tenga la bendición de Cristo. O sea, hay que agarrar y, bueno, torcer ahí un poco para acomodar a Cristo a la cultura. Es la mayoría. Hoy en día, si uno mira, lo que hay es eso, es acomodarnos a la cultura. Porque, bueno, también, lógicamente, que cuando miramos el tema de la cultura, tampoco tenemos que irnos a la otra posición que también trae Niebuhr, que dice Cristo en contra de la cultura. Es decir, cuando todo lo que está en la cultura está mal, todo, no nos cae nada bien y solo está bien mi opinión, o digamos, bueno, lo que predico, ¿no? Esa es la otra. Entonces tenemos desde la predicación, que simplemente se acomoda a todo, a cualquier moda de paso. En el otro extremo uno encuentra una predicación que está en contra de todo, que en algún momento habrá tenido razón en alguna cosa, como de los otros también, pero como el problema es que la cultura y los contextos cambian todo el tiempo, y claro, desde nuestras tradiciones cristianas en general decimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, claro, pero el entorno cambia, entonces la construcción de sentido no es la misma, no porque cambie Cristo, sino porque cambia el entorno. Entonces tenemos que volver a mirar. Y Niebuhr trae esta tercera mirada que no está entre medio, porque a veces uno dice en un extremo una cosa, otra. No, la que trae Niebuhr no está entre medio, está como desplazada. Y dice, la predicación del Evangelio es el Cristo que transforma la cultura. Y entonces dice de alguna manera que en realidad no está ni todo bien ni todo mal en el entorno general, cuando decía está todo mal. Bueno, no, porque también uno empieza a mirar, y sí, si lee los diarios, que su negocio es vender malas noticias, claro, porque por alguna cosa de las pasiones humanas, las buenas noticias no le interesan a nadie, no venden, no son noticias. Entonces el diario simplemente es un gran relato de concentrar malas noticias. Y entonces, claro, es como el cine, ¿no? El cine hace un recorte y nos muestra cosas, pero dan sus recortes. Y bueno, y hay de todo. Entonces, claro, esta mirada de o
predicar la cultura bañándola de cristianismo, muy de las iglesias que a través del tiempo se han emparentado con el Estado sin mantener la debida distancia. No es que el Estado esté mal. La tradición luterana dice que el Estado está puesto por Dios para garantizar el bienestar de toda la gente que vive ahí. Bueno, esa es la vocación. Después, si funciona o no, será otro menester de debate. Pero por lo menos en la tradición luterana está el Estado cumple esa función. Tiene que garantizar el bienestar. En lo temporal, porque acá es donde vamos a nuestra parábola ahora. Esta distinción entre, digámoslo de esta manera, hay muchas formas de enunciarlo, es decir, lo temporal, lo de todos los días y lo que es eterno. ¿Qué predica la Iglesia de Jesucristo? Para no caer en el problema ahí de los Gálatas, Gálatas insensatos que se fueron tras otro evangelio, dice San Pablo, ¿no? Bueno, ¿qué predica la Iglesia? Y ahí está el problema cuando la Iglesia, nosotros, la Iglesia, dejamos de predicar aquello que es la tarea de la Iglesia y predicamos la moral, sea cual fuere. Claro, lo que pasa es que las morales que nos gustan son más simpáticas y las morales que no nos gustan son antipáticas. Pero claro, eso es opinionología. Claro. Y entonces dice, bueno, el problema de esto es que, como todo, es decir, como los valores, cuando hablamos de valores y todo, decía Sabater, ¿no? Los valores simplemente valen mientras haya un grupo de gente que los sostenga. Después habrá otros, no son como nosotros creemos, eternos, mutan. No tenemos la misma escala de valores del siglo XVI o del primer siglo de este texto. Cambian. A veces para bien, a veces no tanto. Es decir, entonces uno dice, bueno, ¿cómo navegar en esto? Entonces, en esta distinción de lo eterno y lo temporal. Y bueno, la parábola de hoy y su explicación, que lamentablemente con el corte que tiene el leccionario, la explicación de la parábola, Mateo no la trae pegada a la parábola, sino con las otras. Porque al escuchar las otras es recién cuando se entra la explicación. O sea, el oído, el que tenga oído oiga, bueno, tiene que ver con eso. El que tenga oído oiga que termina es todo lo otro que no hemos leído. Bueno, es bastante complejo cómo los leccionarios hacen estos recortes. Claro, esto también tiene que ver con cómo nos aproximamos a la Biblia. Es decir, bueno, algo positivo que uno podría decir, esto siempre es un juicio de valor, otros dirán que es negativo. Entonces, bueno, uno de los juicios de valor tiene que hacerse cargo uno. Y los demás, y las demás, tomarlo así. Bueno, quien predicaba hizo un juicio de valor, nada más que eso. No son verdades eternas, son juicios de valor. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo leemos el texto bíblico y cómo se lee a través de ciertas miradas de estudio? El modelo histórico crítico, que sigue siendo muy fuerte en lo que se usa, tiene sus ventajas. Ustedes verán que generalmente yo aprovecho y le tiro algún palazo al método, pero tiene sus ventajas. O sea, la ventaja que tiene, y eso nace en el marco protestante, en el marco alemán, mucho en lo luterano, ¿no? Julius Wellhausen y todos, con las hipótesis documentarias y todo, de cómo se constituyó el texto bíblico. Claro, entonces uno dice, bueno, ahí hay un montón de tradiciones, una encima de la otra, y bueno, y los históricos críticos toman mucho tiempo en tratar de identificar de dónde vino cada cosa. Decía Severino Croatto, uno de los grandes profesores de Biblia argentinos, decía, bueno, dice, lo que pasa es que hoy leemos este texto, no leemos a la tradición yavista, a la tradición eloísta, a la tradición sacerdotal, los deuteronomistas o hasta los cronistas. No leemos eso, leemos el texto que tenemos hoy en día. Ahora, lo bueno del método, que permite entender algunas cosas más, también es que nos ayuda a ver que todo lo que está en el ámbito humano, es decir, tiene camino, construcción y no cae del cielo. O sea, la Biblia como tal
no cae del cielo. Después podemos conversar sobre el concepto de palabra de Dios. Pero la confusión entre la palabra de Dios y el texto bíblico, y es una confusión grande, que justamente lo que el modelo histórico crítico permite es no caer en esa. La Biblia, como tal, está en el terreno de lo temporal, junto con la cultura. O sea, su función, las escrituras, San Juan, ¿no? El Evangelio de San Juan, cuando al final, antes de ese epílogo del 21, que es posiblemente un poquito posterior, dirían los histórico-críticos, no lo decir que entonces uno lo critica y después lo usa, dice, los histórico-críticos dirían, bueno, pero el 21 es un apéndice posterior. Sí, seguramente, pero construye sentido con el resto. Pero en el final más original, dice, estas cosas han sido escritas después de Tomás, ¿no? Que Tomás tiene todo ese planteo, si yo no veo sus heridas, si no pongo mi dedo en las heridas y todo, y después es, felices aquellos que creyeron sin haber visto, e inmediatamente ahí el texto nos dice, bueno, esto ha sido escrito para que crean en Jesucristo, más o menos. Y hay muchas otras cosas que no se han escrito, y las que están para esto. Entonces, claro, ahí es donde entra a jugar de alguna manera en esta cantidad de movimientos la Biblia. Y desde la mirada de la fe, la Biblia en su totalidad la leemos desde Jesucristo, que es la llave de interpretación. O sea, como personas cristianas, si fuésemos otra cosa, leeríamos de otra manera. Y está bien, o sea, uno hoy en día ya no van a la hoguera los que piensan diferente en textos bíblicos, van a la hoguera los que piensan diferente políticamente, pero por la Biblia ya a nadie le importa. Esto decía una excelente prédica que escuché en Alemania, en uno de los pueblos, que el pastor decía, era el texto eso de que, bueno, y que quien se avergüence de Jesucristo, en el último tiempo yo también se avergonzará a Cristo. Ese texto. Entonces el pastor decía en su sermón que en toda la región nadie se avergonzaba de Jesucristo, por lo cual estaba muy bien. Dice, y nadie se avergüenza de Jesucristo porque a nadie le importa. Claro, claro. O sea, el texto funciona siempre y cuando hay encuadre donde puede funcionar. Claro, cuando no hay encuadre, deja de funcionar. Y ahí es donde entra a jugar la Biblia como texto. Para Martín Lutero, escritura era solamente lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y decía que lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento era la predicación de Jesús y sobre Jesús. Después, bueno, esto con el tiempo, estas ideas van cambiando, a veces no para tan bien. Y entonces, bueno, claro, ¿qué pasa? Cuando leemos desde Jesucristo, tenemos una llave que es lo que a veces pasa. Nosotros tenemos, cuando nos acercamos a una prédica, que la mayoría nos quedamos en explicar la historia del texto, que solo le interesa a la gente que hace esas cosas, ¿no? Porque total, la historia del texto, ¿a quién le interesa? La pregunta es si tiene algo que me diga a mí hoy en día, en mi vida, en mi entorno, en mi cultura, en los lugares donde manejo, con respecto a mis semejantes, ¿no? O sea, está más ahí. Y si miramos la prédica de Jesús, bueno, en general Jesús va a tener una prédica que tiene que ver con esto. Bueno, sí, nos hace preguntas, ¿no? Hacernos preguntas. La prédica de Jesús en general apunta a nuestro vínculo para con Dios, o mejor dicho, y esto ya para entrar en dar un pasito más sobre el domingo pasado, para tocar la parábola, el vínculo de Dios para con nosotras y nosotros, y nuestro vínculo con nuestros semejantes. En general, la prédica de Jesús pasa por ahí. Prédica en un sentido integral, ya que la prédica de Jesús es su vida íntegra, inclusive la muerte en la cruz y la resurrección. La prédica no es solo palabras, sino que Jesús el Cristo es, y ahí estamos en temas teológicos del cristianismo, es la palabra. Evangelio de Juan, el comienzo, ¿no? Juan 1:1 y avanza ahí, luz, tinieblas, toda esa cuestión, Juan.
Ahora, entonces, no podemos, por lo tanto, leer las parábolas sin hacerlo desde Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos corremos de ahí, nos fuimos del cristianismo y lo leemos desde otro lugar. Y los resultados entonces van a ser otros. Entonces, por un lado, decimos, bueno, en lo eterno, el gran tema es justamente ser justificados por la gracia de Dios por medio de la fe. Donde en el protestantismo en general hay una línea muy fuerte que las obras meritorias no cuentan. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué pasa con la teología que predica la moralidad? Finalmente la moralidad en este caso es una obra meritoria. Entonces es un problema, porque entonces decimos una cosa dentro de la tradición protestante, que las obras no son meritorias, pero después decimos hay que hacer esto. Claro, y a lo mejor sí hay que hacer esto, pero no tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tendría que ser una consecuencia de ese vínculo que Dios establece en cómo me preocupo, y ahí sí, por el bien común y el bienestar de los y las demás. Pero debe ser consecuencia, porque si es requisito, volvemos al modelo que nunca sabemos si habremos hecho suficiente. Cuando queda en la libertad y queda en aquello que es un producto necesario, sí, porque ¿dónde está mi vínculo con Dios? Si después me da igual que mi prójimo o mi prójima sufra, o sea, hay un problema, pero no hace a la justificación, porque si lo hiciera, estaríamos otra vez en ese otro modelo. Ahora, la parábola. Dicho esto como pequeña introducción, la parábola. De la parábola del domingo pasado, que tomábamos esta idea de Cristo y la cultura y cómo entonces la parábola del domingo pasado nos llevaba a que había distintos tipos de tierras y donde hay semilla que cae en el camino, semilla que cae entre las piedras, semilla que cae entre los cardos, bueno, y que la parábola juega mucho con que aquella semilla que cae en tierra fértil, es decir, crece y produce tanto que alcanza para todas y para todos. Porque las cantidades sobreabundantes de la parábola, claro, la gracia de Dios sin duda alcanza. Cuando las iglesias empiezan a administrarla, se vuelve miserable, ¿no? No porque Dios quiera que sea miserable, sino porque en general las iglesias son bastante miserables cuando administran la gracia, o bueno, cuando administran cualquier cosa. Pero bueno, en este caso vamos a quedarnos con la gracia. ¿Sí? Entonces, no es que tengamos la fe en un Dios miserable, somos miserables. Ese es el problema. Y ahí es donde están yendo estas parábolas. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios no puede estar por debajo, o sea, nada, démoslo vuelta. Dios no está por encima de Dios y Dios es su gracia absoluta. Y Dios no está por encima de Dios. Por eso cuando Jesús se encuentra con la sirio-fenicia y la sirio-fenicia le pide algo y Jesús dice, no, porque hay que ir primero a donde me mandaron. Y ella dice, bueno, pero de las obras también. Y Jesús se tiene que acomodar porque tampoco Jesús está por encima de Dios y de su gracia. Jesús es Dios y lo otro. Claro, en la Trinidad, que nosotros hacemos estas cosas que se escuchan hoy en día, que son tratar de acomodar la Trinidad a una idea de familia. La Trinidad no es una familia. La Trinidad es una relación el término griego es agape, que es el amor que no es el de la familia, sino el amor de la búsqueda, digámoslo así, del bienestar compartido. Entonces, se viven, sí, y en una relación así funciona un poco esta idea. Y entonces, claro, Jesús
ese relato es para que veamos que ni Dios está por encima de sí mismo en cuanto a su propósito para el bien común. Porque está en su esencia. Cuando San Juan, las cartas, dice Dios es amor, está diciendo eso. Y Juan lo reduce, las cartas juaninas, ¿no? Lo reduce a esto, está diciendo eso. Y entonces damos un pasito más sobre la parábola del domingo pasado, donde decíamos esta idea de Cristo de la cultura, donde a través de la predicación bendecimos nuestros modelos culturales, los que nos gustan, o maldecimos a todo en nombre de Cristo, ¿no? Y entonces, claro, al Cristo a que yo interpreto. No necesariamente el Cristo que se revela, ahora sí, porque lo que hace, sí, el texto bíblico, y tenemos ahí un viejo acuerdo en el protestantismo, más allá que en Lutero no lo van a encontrar, pero está la idea un poco de que la sola escritura, solo la escritura es el criterio donde encontramos esa revelación de Cristo. Y no en otros lados. Por supuesto, no en la cultura, o sea, no quiere decir que la cultura sea mala, pero no encontramos ahí la revelación. No encontramos en contra tampoco. Pero entonces damos un pasito más sobre el domingo pasado para nuestra parábola de hoy. Y nos vamos a alejar ahora sí un poco de lo histórico crítico, para tratar de mirarla de manera integral más de las estructuras. Y la estructura no busca el sentido, sino cómo se construye sentido. Porque lo que está presente en todo este recorrido es justamente un Dios que se hace responsable de toda su creación. El Dios que asume la responsabilidad. Por eso tenemos que también poder leer la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección, claro, como Dios que se hace responsable por aquello que los seres humanos no somos capaces de hacernos responsables. Y si hay alguna responsabilidad posterior que surge, porque claro, sí, está bien ser buenos cristianos, está bien, no es que está mal, está bien, pero tiene que ser un producto. Y es justamente en estas tradiciones, bueno, donde el Espíritu Santo actúa a través de nosotras y nosotros en el mundo. Es decir, en el marco de las promesas. Fuera de ese marco, no sabemos. No es que Dios no actúe fuera de ese marco, sí, pero no sabemos cómo. Y tampoco tenemos que salir a identificar demasiado porque podemos cometer unos errores garrafales. Uno busca un poco de material y encuentra las prédicas de los años 30 de algún lugar que decían que el nacionalsocialismo era el reino de Dios en la tierra, ¿no? Bueno, después se vio que no era así la cosa. Entonces uno empieza a ver cuando la fe y la cultura, siempre esa campanita suena, cuidado, 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 quedémonos donde debemos estar y no entrar en terrenos donde seguramente nos va a ir mal. Ahora, ¿qué pasa con la parábola? Esta parábola, a diferencia de la del sembrador, es decir, trae de alguna manera en sí la parábola los orígenes de las semillas. Pero si miramos la parábola, que está la pregunta de los discípulos, cuando ven que, dice, bueno, es decir, si hay buena semilla, ¿por qué hay también yuyo creciendo? Cizaña, ¿no? Cizaña en la época, por lo visto, a eso se lo podemos agradecer a los histórico-críticos, no es una cosa específica, era una mezcla de yuyo, que tiene que ver también con las prescripciones del Antiguo Testamento de que no se debe sembrar semillas mezcladas en los campos. La ley marca esto. Entonces, hay una cuestión también de la tradición legal detrás. Entonces, ¿por qué hay esto? Bueno, la respuesta de Jesús acá, en el relato para el dueño del campo, perdón, porque es una parábola, ¿no? Es que hay un enemigo, dice, que ha hecho esto. Y después, bueno, y aquí está tal vez la clave de la parábola. Los trabajadores, o peones creo que dice esta versión,
dice, bueno, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y entonces la respuesta es no, que crezcan juntos y después en el fin de los tiempos. Entonces, en el fondo, cuando uno mira la estructura de la parábola, no tanto la explicación, esto es una parábola para la iglesia. La iglesia no tiene la tarea de empezar a juzgar a los y las demás. Este es trigo, este es cizaña. No, aquel es cizaña, este es trigo. Cortemos, ¿viste? A la hoguera. Todo lo que es cizaña, lo que yo opino que es cizaña, a la hoguera. Bueno, eso es claro. Eso es como, y así hemos venido en la historia, ¿no? Hogueras para acá, hogueras para allá, y todo hecho un gran incendio. Y después uno se pregunta el calentamiento global, si de dónde viene. Porque claro, hay calentamiento global, sí, científico, pero hay calentamiento global por todas las hogueras donde hemos quemado a todos los que no nos gustaban lo que pensaban, ¿no? Y esta parábola le pone freno a eso. Le dice, bueno, esas disquisiciones las hará el dueño del campo en el fin de los tiempos. Les dice, ahora no es trabajo de ustedes ocuparse de eso que se está diciendo. Esa es la parábola. Después están las otras parábolas de la abundancia que nuestro leccionario dejó afuera, las dos pequeñas parábolas de la abundancia, que hay que leerlas también. Es decir, la pequeña semillita de mostaza que le da finalmente es un gran árbol que da cobijo a las aves del cielo, la creación encuentra un lugar, y la mujer que con un poquito de levadura hace pan y todos se alimentan. Tengamos en cuenta que es una imagen del reino de Dios, el tema del gran banquete del reino y todas estas figuras. Entonces, la mujer que hace el pan cada día es semejanza del reino de Dios. Bueno, no sé cuánta gente hace pan hoy en día, no es que hay que tomarlo así. Mira la máquina. No, bueno. Hay quien hace todavía. Pero las imágenes de la parábola, esta que tiene un toque de juicio importante, que no nos toca a nosotros, porque el tema del juicio a las iglesias les encanta, si pueden empezar a hacerlo. Arrancar temprano, dicen, cosas, no hacen nada, en general cosas útiles se hacen pocas, pero esas siempre quieren hacerla temprano. Vamos a salir a hacer una hoguera con los demás, eso tempranito a la mañana siempre hay disposición. ¿Por qué no habla del vecino que quiere quemar su campo y quema el tuyo también? Claro, porque viene todo. La parábola le pone un freno a este tipo de mirada, así de la destrucción, al menos la destrucción con base teológica. Después, si uno simplemente va, bueno, es un dañino que lo hace. Pero muchas de estas parábolas lo que van haciendo es poniendo estos límites. Es decir, colocar los elementos y puedes decir, bueno, si usted hace otra cosa, es su responsabilidad, pero no diga que es la voluntad de Dios. Es decir, si usted está en desacuerdo con lo que fuere, qué sé yo, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, no es voluntad de Dios. Que haya o que no haya, no lo es. Si usted está en desacuerdo, es un problema suyo. Claro, pero si uno dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, bueno, entonces sí, simplemente es homofóbico y se acabó, pero no puede decir que Dios lo es. Es un tema que tiene que ver con lo temporal, tiene que ver finalmente con si miramos el bienestar o no de los demás, y no tiene que ver con la voluntad expresa de Dios en una lista de cosas. Claro, y ahí es decir, bueno, si hace al bienestar de la comunidad toda, de la protección de los derechos de las personas, es bueno. Sí, y es bueno. Ahora, sí, por supuesto, uno puede hacer una lectura teológica donde uno dice, bueno, la voluntad última de Dios es el reino con el bienestar de todos y todas en ese reino. Ahora, ¿qué pasa entonces con la explicación mateana?
que Mateo prudentemente la colocó con esas otras dos pequeñas parábolas y con esa frase bellísima que dice que cuando terminan las pequeñas parábolas, dice, todo lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Es decir, se está poniendo a la luz aquello que está oculto con las parábolas. Pero ¿qué pasa con la explicación? Bueno, la explicación, más allá de la marca así bastante así de arrastre apocalíptico que tiene, donde dice al final envía a los ángeles que quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, de todas maneras lo coloca en el marco del fin de los tiempos, no lo coloca en el marco de lo temporal actual. Y ahí es donde, bueno, claro, uno puede leer la parábola con la llave de la teología del terror. O sea, ¿con qué llave vamos a leer la parábola? La llave de la teología del terror es generar terror en las personas para que se haga lo que el que tiene el poder quiere. Punto. No importa. O leerla nuevamente desde Jesucristo. O sea, el problema de la lectura de la parábola es quién es la llave interpretativa. Finalmente, la llave interpretativa, que es Cristo mismo, es decir, lleva las parábolas al reino de Dios. Que en el reino último de Dios, lo malo no está presente, uno puede encontrar este recorrido. ¿Cómo? Siempre hay que tener cuidado, porque la parábola tiene eso, tiene sus límites. Y encima una explicación tiene más límites todavía. No es la parábola en sí. Y ahí los históricos críticos nos dirían que la parábola tiene su explicación que es posterior y es de la comunidad matiana. No la hace menos válida como texto bíblico, pero tener esa pequeña disquisición es importante. La comunidad de Mateo posiblemente está viviendo esta cuestión de las crisis internas y las peleas entre unos y entre otros de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y la parábola viene y vuelve a poner un freno a esto. Es decir, lo importante es el anuncio. Lo que se resuelve en el fin de los tiempos tiene que ver con la esperanza del reino de Dios. Pero eso no cae dentro de la tarea de la congregación o de la comunidad de fe. Después, bueno, claro, cuando las iglesias se emparietan ahí con los imperios, bueno, ahí empiezan los problemas. La parábola no tiene ese problema, lo tenemos nosotros, nosotras, cuando se nos confunde justamente fe y cultura, para volver a la del domingo pasado. Y perdemos la dimensión del Dios que se hace responsable por la redención de todo lo creado, que viene recorriendo estas parábolas, que es la vida misma, en toda su expresión, de Jesucristo, el Señor. Amén. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, pues
puesto en un sepulcro muy lejos de la luz, solo descansas en la oscuridad. Pronto viene el día y la claridad. Como la semilla tú te levantarás a la vida plena, pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor, que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su paz.